Me das cuentas. No quiero que me malinterpretes, pero el Salmo 91 no es normal. ¿En qué sentido? Ya. Entonces, si vemos un poquito antes, los capítulos antes, hay, hay, por ejemplo, el Salmo 83. Dice el Salmo de Asaf, ¿bien? Y eso tiene un significado. Pero tanto Asaf como David, entonces, por decirlo así, entonces tenían cierta disposición a hablar de los enemigos de Dios y de sus propios enemigos, identificar sus enemigos o las personas que le hacían contra ellos como enemigos de Dios, enemigos en contra de la voluntad de Dios, porque estaban en contra de los ungidos de Dios, del ungido de Dios que es David, o que fue David cuando estaba vivo. En el sentido, entonces, en ese, tomando en cuenta eso, aquí hay algunos ejemplos. En el Salmo 83, por ejemplo, el verso 14 dice, como fuego que quema el monte, como llama que abraza los montes, persíguelos. Y en el 13 dice, ponlos. Estaba hablando acerca de los enemigos de Dios, enemigos de ellos. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, tus aborrecedores han alzado cabeza. Esto es lo normal en cuanto a estos capítulos. No es que todos son de lo mismo, pero la mayoría son de este sentir, ¿no? De justicia de Dios, Señor, por favor, haz algo en contra de ellos, júzgalos. Señor, véngate, por favor. Ok, pero llegamos al 91. Y el 91 es distinto. No tiene esta misma forma, sino que, por ejemplo, termina diciendo, lo libraré, pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién? ¿De quién estaba hablando aquí? ¿A quién le van a pasar estas cosas? En el principio del capítulo del Salmo 91, entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ya, al que habita al abrigo del Altísimo, entonces le van a pasar estas cosas. Dice, me invocará, dice, por cuanto ha conocido mi nombre, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? Ya sabemos primero de que a quién se refiere, ¿no? Lo libraré. Y también sabemos de que no estaba hablando David acerca de los que conocían su nombre, del nombre de David. No está hablando David acerca de su nombre, no estaba hablando David acerca de su persona, sino que Dios estaba hablando a través de David. Y dice en el 14, por cuanto en mí han puesto su amor, no está hablando David en las personas que lo amaban a él. No. Estaba hablando Dios acerca de las personas que lo aman a él, que confían en él, que conocen su nombre. Porque David no le podía dar larga vida a nadie. Podía, sí, como Mefiboset, si no recuerdo mal, el nombre era Mefiboset, y le hizo bien, y lo puso en su mesa, y le dio comida, y lo bendijo. Creo que era el nombre de Mefiboset. Bueno, y luego está, le mostraré mi salvación. Entonces David no le iba a mostrar la salvación a nadie, nada de eso. No estaba hablando de eso David. Estaba hablando Dios a través de David acerca de su poder, acerca de sus bendiciones, acerca de sus promesas. Eso es lo que vemos en el Salmo 91. Dios hablándonos a nosotros a través de David. Y dice aquí el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Y cómo es que qué podemos pensar o en qué podemos pensar cuando queremos amar a Dios? Y tenemos un ejemplo, bueno, no un ejemplo, sino muchos ejemplos, entre ellos el siguiente. Está en Corintios, lo conocemos bastante. Entonces, capítulo 13, Corintios capítulo 13, nos habla acerca del amor y nos da varias características, entre ellas, en el verso 4, aquí esta versión la traduce como caridad, pero sabemos que se refiere al amor. El amor es sufrido y podemos pensar en sufrir por causa de Dios o por causa de Cristo. Eso sería como demostrarle nuestro amor a Dios. Es benigno. La traducción efectivamente es distinta, pero la conocemos como es benigno, que el amor es benigno. Y podemos pensar en
¿Cómo amar a Dios? Pues simplemente podemos pensar en hacer cosas buenas para Dios. Cuidado con pensar en que nuestras obras nos van a justificar, pero sí podemos pensar en hacer la voluntad de Dios. Podemos pensar en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras son buenas, no son malas, son su voluntad. La caridad no tiene envidia. Y en cuanto a envidiar a Dios, en cuanto a no envidiar a Dios, podríamos pensar. Y un ejemplo de ello sería como cuando Satanás le dijo a Eva que íbamos a ser iguales que Dios. Van a ser iguales que Dios. Van a tener mucho conocimiento y poder y sabiduría, el pato que la gata que la guacharaca. Y de alguna u otra forma podemos ver allí que Eva deseaba eso, tenía envidia en cuanto a que quería ser como Dios. De alguna u otra forma. No tenemos que interpretarlo directamente, pero podría ser. Y podría ser un ejemplo. No exageres. La caridad no, o el amor no es jactancioso. Entonces no debemos jactarnos de X cosa ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. No deberíamos jactarnos de nada. De nada. No se envanece. Y aquí podríamos darle una forma aplicativa a cada una de estas cosas, ¿no? No hace nada indebido. No hacer nada indebido, no hacer nada que nos separe de Dios. Y esto es importante, tenerlo en cuenta, cómo podemos amar a Dios. Si aplicamos estas cosas a nuestra relación con Dios, vamos a estar en lo correcto. Ok, otra forma o otra cosa en la que podemos pensar en cuanto a cómo amar a Dios es lo siguiente. En Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra, esta versión dice, encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una forma de amor incondicional. Es una forma en la que Dios nos ama a nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, no dijo, voy a morir en la cruz porque tal persona va a ser fiel y tal persona, yo tengo fe en que va a estar bien. No, él sabía que éramos pecadores y que íbamos a ser pecadores y que somos pecadores. Pero él no le importó eso, no le importó nuestro pecado, sino que decidió morir por nosotros. Su amor fue incondicional. El pecado no lo condicionó a no morir por nosotros, sino que, sin importar nuestro pecado, Él se entregó por nosotros y murió por nosotros. Esta es una forma en la que también podemos amar a Dios incondicionalmente, de manera que, sin importar si Dios nos tiene en privilegio o nos bendice hoy, o estamos bien, o tenemos salud, o lo que sea, debemos seguir demostrando que amamos a Dios, debemos seguir buscándolo y obedeciéndole. De esa forma podemos amar a Dios. Si queremos pensar en amar a Dios, esta es una forma en la que podemos demostrarle que lo amamos, siendo obedientes incondicionalmente, no diciendo si Dios me bendice o si Dios hace este milagro, si Dios me muestra tal cosa, si Dios hace tal cosa. No. Lo correcto es que podamos amarlo incondicionalmente, que no pongamos ninguna barrera ni ninguna condición a poder obedecerle, ni buscarle, ni amarlo, porque Él es digno, porque Él murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. No dijo, Él va a dejar de ser pecador, Él me va a obedecer siempre. No, Él sabía que le íbamos a fallar por nuestro pecado, por nuestra condición de pecado, y aún así decidió morir por nosotros. Así muestra Dios el amor que nos tiene, y nosotros deberíamos de amarlo igual. No importa si yo, Andrés Ricardo Logice Peñalosa, el día de mañana niego a Dios y hago estupideces o lo que sea, o cualquier pecado. La verdad es que Dios es digno de que nosotros lo amemos, de que lo respetemos, que lo obedezcamos, sin importar en la condición en la que estamos.